¿El café, señor?, preguntó el mayordomo, con voz apenas audible, casi reverencial. Santiago no respondió de inmediato. Estaba de pie frente al ventanal de su estudio, traje impecable, corbata ya ajustada, mirando hacia el horizonte como si allí, entre los edificios que su imperio había levantado, pudiera encontrar una respuesta a una pregunta que ni siquiera se atrevía a formular. Sí, dijo al fin, sin girarse. Negro. Como siempre. Tomó la taza con movimientos precisos, mecánicos. Bebió un sorbo. Caliente, amargo, perfecto. Como su vida, al menos así lo pensaba. Tenía 38 años, un imperio inmobiliario heredado y expandido con pulso de acero, socios que lo temían más que lo admiraban, y un nombre que resonaba en salones de lujo como sinónimo de poder. Pero esa mañana, algo no encajaba. No era el café. No era el clima. Era un silencio distinto. Un vacío que no se llenaba con órdenes, ni con cheques, ni con los aplausos vacíos de quienes lo rodeaban. «Todo bien, señor», insistió el mayordomo, notando su mirada perdida. Santiago apretó los labios. Miró el reloj de pared, un antiguo modelo suizo que había pertenecido a su abuelo. «Sabes, Roberto», dijo de pronto, con una voz más suave de lo habitual. «A veces me pregunto si construí todo esto, o si todo esto me construyó a mí». Roberto bajó la vista. No era su lugar responder. Pero Santiago no esperaba una respuesta. Solo necesitaba que alguien estuviera allí para escucharlo, aunque fuera en silencio. Se acercó al escritorio. Sobre él, una foto enmarcada en Valeria, en una playa del Caribe, 3 años atrás. Sonreían. No como quien posa para una revista, sino como dos personas que, por un instante, creyeron que podían tenerlo todo sin perderse a sí mismas. Ella con el viento en el cabello, los ojos brillantes, una risa que parecía iluminar hasta las sombras más oscuras de su alma. Él, con el brazo alrededor de sus hombros, más relajado, más humano, más él. Su mano se detuvo sobre el marco, pero no lo tocó. No se atrevió. Ella decía que yo confundía el control con el cariño, murmuró, casi para sí mismo. Decía que un abrazo no se negocia, que un «te quiero» no se programa en la agenda. Una sombra cruzó su rostro. Cerró los ojos un instante, como si intentara borrar ese recuerdo, como si le doliera más de lo que quería admitir. «¿Por qué me dejó todo tan fácil?», preguntó, sin esperar respuesta. Ni una demanda, ni un grito. Solo se fue. Como si nunca hubiera estado. Roberto no dijo nada. Pero en sus ojos había una tristeza callada, la de quien ha visto desmoronarse amores bajo techos de mármol. Santiago dejó la taza sobre el escritorio. Volvió al ventanal. Afuera, un auto pasó a toda velocidad, dejando atrás una estela de ruido que pronto se desvaneció. «Hoy firmo la última fusión», dijo, con la voz de vuelta al tono firme, al tono que todos conocían. «Después de esto, nadie podrá cuestionar mi legado». Pero mientras pronunciaba esas palabras, algo en su pecho se encogió. Porque, por primera vez, se dio cuenta de que el legado que más le importaba, ya no estaba allí. Se había ido con ella, en una maleta pequeña, sin reclamos, sin venganza. Solo con la dignidad intacta. Y en ese momento, sin saberlo aún, Santiago ya había comenzado a perder lo que creía que había ganado. Porque el verdadero costo de sus decisiones no se mediría en activos, ni en propiedades, sino en lo que ya no podía recuperar una mirada que lo veía, no por lo que tenía, sino por lo que era. Entre cortinas baratas y el sonido distante de un camión de reparto. No había mayordomos, ni cafés servidos en porcelana fina. Solo ella, una taza de loza desportillada y el silencio que, por primera vez en años, no le pesaba. Se sentó al borde de la cama, frotándose los ojos con suavidad. En la pared frente a ella, un espejo pequeño reflejaba una mujer distinta a la que alguna vez fue. Menos maquillaje, más arrugas de cansancio, pero también más luz en la mirada. Respiró hondo, como si cada aliento fuera un acto de resistencia. «Hoy no te rindes, Valeria», murmuró, mirándose a los ojos. «Hoy sigues». Se puso una sudadera gruesa, sus viejos jeans y unos zapatos que ya habían visto mejores días. En la cocina,
preparó café con lo que le quedaba. Mientras servía el agua, abrió su cuaderno de dibujo. Hojas llenas de bocetos, ideas, líneas que nacían del alma más que de la técnica. Allí, entre trazos y notas al margen, estaba su verdadero refugio. Tocaron a la puerta. «Adelante», dijo, sin levantar la vista. Era su vecina, doña Elena, con una bolsa en la mano y una sonrisa cálida. «Te traje pan recién hecho, hija. Vi tu luz encendida desde las 6, otra noche en vela», Valeria sonrió, con ternura. «Gracias, Elena. No sabes cuánto significa esto». «Lo sé», respondió la mujer, dejando la bolsa sobre la mesa. «Porque yo también fui joven, también tuve que empezar de cero, y también aprendí que el pan sabe mejor cuando alguien te lo da sin pedir nada a cambio». Valeria asintió, con los ojos ligeramente húmedos. «Santiago nunca entendió eso», dijo, casi sin querer. «Para él, todo tenía un precio». «¿Lo extrañas?», preguntó Elena, con suavidad. Valeria tardó un momento en responder. Miró por la ventana, hacia el cielo despejado. «Extraño a la mujer que fui cuando estaba con él. La que creía que amar era callar, que ceder era cuidar. Pero a él ya no». Elena le apretó el hombro con cariño. «Entonces estás más libre de lo que crees». Valeria asintió. Cerró el cuaderno y se puso la mochila. «Hoy tengo una reunión con la gente de Luxor Motors. Me llamaron por los bocetos que subí en línea». «¿En serio?», los ojos de Elena brillaron. «Valeria, eso es enorme». «Tal vez», dijo ella, con una mezcla de esperanza y miedo. «Pero no voy a pedir permiso para brillar esta vez. Voy a mostrarles quién soy». Caminó hacia la parada del autobús, el viento moviendo su cabello suelto. En su mente, no había rencor. Solo una determinación feroz, silenciosa, construida con cada día que eligió levantarse aunque todo le dijera que no lo hiciera. Mientras tanto, en su oficina de cristal y mármol, Santiago firmaba documentos sin prestar atención. Pero, sin saberlo, los caminos de ambos ya estaban entrelazándose de nuevo. No por casualidad. Por justicia. Por destino. «Es lo mejor para ambos», había dicho, sin mirarla a los ojos, ajustando los papeles sobre la mesa de caoba. «Tú no entiendes cómo funciona este mundo. Yo te di comodidad. Tú, solo necesitabas un hogar». Ella se había quedado quieta, las manos apretadas sobre su regazo, como si contuvieran no solo su temblor, sino también las palabras que se negaban a salir. «¿Un hogar?», preguntó al fin, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «¿Llamas hogar a un lugar donde cada palabra mía era un error y cada silencio, una rendición?» Santiago levantó la vista, por primera vez en minutos. «No exageres, Valeria. Nunca te faltó de nada». «Me faltaste tú», dijo, con los ojos brillantes, pero sin lágrimas. «Me faltó que me vieras. No como la esposa del heredero Varela, sino como Valeria. La mujer que te amaba incluso cuando no lo merecías». Él desvió la mirada. No supo qué responder. Tal vez porque, en el fondo, sabía que tenía razón. «Firma aquí», dijo, deslizando un documento hacia ella. «Te he sido generoso. La casa de la costa es tuya. Un fondo mensual durante 1 año. Pero nada más. Nada del patrimonio familiar. Nada de las empresas». Valeria miró el papel. No era un acuerdo. Era una sentencia. «Y si me niego, entonces lo haré público», respondió él, con voz baja pero firme. «Diré que intentaste quedarte con lo que no te pertenece. Que manipulaste. Que mentiste. Y el mundo creerá lo que yo diga». Ella lo miró largo rato. No con odio. Con una tristeza tan profunda que incluso Santiago sintió un nudo en la garganta. «No necesito tu dinero, Santiago», dijo al fin. «Solo necesito tu respeto. Y si eso no puedes darme, entonces no quiero nada tuyo». Tomó el bolígrafo. Firmó. No con rabia. Con dignidad.
cuando te arrepientas, añadió, levantándose, no me busques. Porque para entonces, ya habré construido algo que ni siquiera tú podrás arrebatarme. Salió de esa casa sin mirar atrás. Sin llevárselo nada más que su maleta, sus cuadernos y la promesa silenciosa de nunca más doblar la espalda por amor. Ahora, 3 años después, mientras caminaba hacia la sede de Luxor Motors, esas palabras resonaban en su mente como un mantra. No era rencor lo que la impulsaba. Era propósito. Al entrar al edificio, la recepcionista la miró con cierta sorpresa. Valeria Mendoza, sí. El señor Delgado la espera en la sala de innovación. 5º piso. El ascensor subió lentamente. Valeria se miró en el espejo metálico. Su ropa era sencilla, pero impecable. Su postura, firme. Su mirada, decidida. Cuando las puertas se abrieron, un hombre de unos 50 años, con aire cansado pero amable, la esperaba. Valeria, dijo, extendiendo la mano. He estado siguiendo tu trabajo desde que publicaste ese proyecto sobre movilidad sostenible en zonas rurales. Es brillante. Gracias, respondió ella, con una sonrisa tímida. Pero hay algo que necesito preguntarte, dijo, invitándola a sentarse. En tu carta de presentación, escribiste, diseño no para impresionar, sino para transformar. ¿Qué quieres transformar? Valeria tomó aire. Quiero transformar la idea de que el lujo debe ser frío. Que un coche no es solo acero y motor, sino experiencia, emoción, humanidad. Quiero que quien se siente en uno de sus vehículos sienta que el mundo no lo olvidó. El silencio que siguió fue largo. El señor Delgado se quitó los lentes y la miró con una intensidad que la hizo contener el aliento. Mi hija murió el año pasado, dijo, con voz quebrada. En un accidente. Iba en un auto que no la protegió. Desde entonces, he pensado que la industria perdió el alma. Pero tú la traes de vuelta. Valeria bajó la vista, conmovida. Entonces déjame ayudarte a reconstruirla. Él asintió lentamente. Te contratamos. Pero hay una condición. Ella lo miró, expectante. Quiero que lideres el nuevo proyecto, Tríada. 3 versiones del mismo modelo. 3 enfoques. 3 destinos. Y quiero que los presentes tú misma en el lanzamiento. ¿Por qué 3? Preguntó ella. Porque la vida tiene 3 momentos: el que perdiste, el que estás viviendo, y el que aún puedes soñar. Valeria sintió un escalofrío. Era como si alguien hubiera leído su historia y la hubiera convertido en motor. Acepto, dijo, con voz firme. Mientras firmaba el contrato, en algún lugar de la ciudad, Santiago revisaba su agenda. Entre reuniones y llamadas, una noticia pasó fugaz por su pantalla. Encendió la lámpara de su escritorio, desabrochó la mochila y sacó los planos iniciales del proyecto Tríada. 3 coches. 3 visiones. 3 vidas posibles. Sobre la mesa, entre lápices y tazas de té medio vacías, colocó una foto pequeña, la de ella y su madre, tomada mucho antes de que Santiago entrara en su vida. Mamá, susurró, acariciando el borde del marco, me dijiste que el valor de una mujer no está en lo que tiene, sino en lo que construye con sus manos. Hoy comienzo a construir. Algo tuyo también. Su madre había sido costurera, una mujer humilde que tejía sueños con hilos y paciencia. Le había enseñado que la belleza nace del cuidado, no del lujo. Y esa lección, enterrada bajo años de silencio y sumisión, ahora florecía en cada trazo de su diseño. Tocaron la puerta. Pasa, Elena. Dijo sin levantar la vista. Pero no era Elena. Era Mateo, su hermano menor, con una chaqueta empapada y una sonrisa torcida. ¿Me invitas un té?, preguntó, sacudiendo el agua de su cabello. Valeria se levantó de un salto. Mateo. ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas en Barcelona. Cambié de idea, dijo, entrando y dejando una brisa fría tras de sí. Vi tu nombre en una publicación digital. Valeria Mendoza, la mente detrás del nuevo sueño de Luxor. Quise verte con mis propios ojos. Se sentó frente a ella, observándola con una mezcla de orgullo y dolor. Estás distinta, dijo.
Más, tú. Valeria sonrió, con los ojos brillantes. Porque ya no tengo que fingir ser otra. Mateo suspiró, apretando la taza que ella le ofreció entre sus manos. Santiago me llamó hace 2 semanas, confesó, bajando la voz. Ella se tensó, pero no habló. No me preguntó por ti. Solo dijo, si alguna vez hablas con ella, dile que no fue fácil. Valeria rió, pero sin alegría. No fue fácil, ¿para quién? Para él, que se quedó con todo, o para mí, que tuve que aprender a cocinar con una sola olla y a dormir con el ruido de los vecinos. No lo defiendo, dijo Mateo, serio. Pero, ¿sientes algo aún? Ella miró por la ventana. La lluvia seguía cayendo. No siento rencor. Pero tampoco olvido. Lo que hizo no fue cruel por lo que quitó, sino por cómo lo hizo. Como si yo fuera un error que había que borrar de sus cuentas. Mateo asintió. Entonces demuéstrale que fuiste el mejor error que nunca supo tener. Valeria lo miró, sorprendida. Y si algún día se arrepiente de verdad, que lo demuestre con hechos, no con palabras. Porque tú ya no necesitas su arrepentimiento para brillar. Hubo un largo silencio. Solo el sonido de la lluvia y el leve crujido de los planos bajo las manos de Valeria. Voy a diseñar esos 3 coches como si fueran 3 versiones de mí misma, dijo al fin. Uno para la mujer que fue engañada por el amor. Otro para la que luchó en la sombra. Y el tercero, para la que ya no necesita a nadie para ser feliz. Mateo sonrió. Entonces ese tercer coche será el más hermoso. Al día siguiente, en la sede de Luxor, Valeria presentó su primera propuesta al equipo de ingeniería. Habló con una calma que nacía de la certeza, con una pasión que no necesitaba gritos. Sus palabras llenaron la sala como música antigua familiar, necesaria, verdadera. No queremos solo un coche, dijo. Queremos un reflejo. Algo que cuando alguien lo mire, no piense, qué caro, sino, qué honesto. Al final de la reunión, el ingeniero jefe, un hombre de cejas pobladas y mirada escéptica, se acercó. Señorita Mendoza, ¿usted realmente cree que esto va a funcionar? No lo creo, respondió ella, sosteniéndole la mirada. Lo sé. Porque no lo hago por fama. Lo hago porque cada curva de ese diseño es una cicatriz que sanó. Él asintió, impresionado. Mientras tanto, en su penthouse, Santiago recibió una llamada inesperada. Varela, dijo una voz conocida. ¿Viste los bocetos filtrados del proyecto Tríada? No tengo tiempo para rumores, respondió, hojeando papeles. Pues deberías mirarlos. Porque los diseños son de ella. Santiago se detuvo. El bolígrafo se le resbaló de los dedos. ¿De quién? De Valeria Mendoza. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el reloj de la pared pareció dejar de marcar el tiempo. ¿Estás seguro? Tan seguro como que esos coches son idénticos al modelo que tú rechazaste comprarle hace años. El que ella te pidió como regalo de aniversario. El que dijiste que no era apropiado para su estatus. Santiago sintió un nudo en el pecho. Cerró los ojos. ¿Por qué haría eso? No lo sé, dijo la voz al otro lado. Pero si esos coches salen al mercado, tu nombre va a estar en todas las conversaciones. Y no como el hombre que lo tiene todo, sino como el que perdió a la única que valía la pena. La llamada terminó. Santiago se quedó inmóvil, con la mirada perdida en el cielo nocturno. Y por primera vez en 3 años, sintió miedo. No de perder dinero. No de perder poder. Miedo de que, al verla de nuevo, ya no pudiera recuperar lo que dejó ir. Y mientras la ciudad dormía, en un taller iluminado hasta altas horas, Valeria ajustaba los últimos detalles de la maqueta del primer coche. En su rostro, no sentado en su oficina, con los rascacielos iluminados tras él como trofeos vacíos, hojeaba sin interés los informes financieros del último trimestre. Todo estaba en orden. Los números subían. Los mercados lo aplaudían. Y, sin embargo, cada mañana se despertaba con una sensación extraña como si algo esencial le faltara, aunque tuviera de todo. «Señor Varela», preguntó su asistente, asomándose por la puerta. «Tiene la conferencia con Tokio en 15 minutos».
Cancela, respondió, sin levantar la vista. Cancela, pero es el acuerdo más grande del año, cancela, repitió, esta vez con una voz tan fría que el joven retrocedió. Cuando quedó solo, Santiago se quitó la corbata como si le ahogara. Caminó hasta el bar, se sirvió un whisky, pero no lo bebió. Solo lo sostuvo entre las manos, viendo cómo la luz se refractaba en el cristal. ¿Qué te pasa, Santiago?, murmuró para sí. ¿Por qué no puedes dejar de pensar en ella? No era nostalgia. Era algo más profundo. Era la certeza, lenta y dolorosa, de que había estado equivocado. No solo en los números, no solo en las decisiones de negocio, sino en lo que creyó que era el amor. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre. Vi la nota en la revista. Valeria está en todas partes. ¿La has visto? No respondió. No podía. Cerró los ojos y recordó una noche, hace años, en la que Valeria le había pedido, con voz suave, que cenaran sin teléfonos. Solo ellos. Él le había dicho que no tenía tiempo. Que los negocios no esperaban. Ahora, con todo el tiempo del mundo, no tenía a nadie con quien usarlo. Al día siguiente, fue a su club privado, como solía hacer los viernes. Pero en lugar de los acostumbrados cumplidos y risas forzadas, encontró miradas evasivas, susurros que se cortaban cuando él se acercaba. ¿Todo bien, Luciano?, preguntó a uno de sus socios más antiguos. El hombre titubeó. Sí, claro. Solo que, ¿viste la presentación del prototipo de Luxor? No. Bueno, Luciano bajó la voz. Valeria apareció en el escenario. Elegante, segura, hermosa. Y al final, cuando le preguntaron por su inspiración, dijo, este coche es para quienes aprendieron a conducir solos, porque nadie les ofreció ni siquiera el asiento del copiloto. Santiago sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Y todos ahí saben que hablaba de ti, Santiago. Incluso los que no conocían tu historia, lo sintieron. Se levantó sin decir palabra. Caminó hacia el estacionamiento, donde su auto, negro, reluciente, idéntico al que Valeria ahora diseñaba, lo esperaba como un espejo cruel. Se sentó al volante, pero no encendió el motor. Solo apoyó la frente en el volante y respiró, profundamente, lentamente, como si intentara expulsar los años de orgullo, de ceguera, de soledad elegida. ¿Qué he hecho?, susurró, con la voz quebrada. En ese instante, su teléfono sonó. Era una notificación de prensa, tríada el fenómeno que está revolucionando la industria. 3 versiones, un solo mensaje: la libertad no se regala, se construye. Con dedos temblorosos, abrió la nota. Y allí estaba ella. Valeria. De pie junto a los 3 coches idénticos, con una expresión serena, poderosa. No sonreía con arrogancia. Sonreía con paz. Y Santiago supo, con una claridad aterradora, que no la había superado. Que nunca la superaría. Porque lo que ella representaba, la verdad, la integridad, el amor sin condiciones, era algo que su mundo de acuerdos y transacciones jamás podría comprar. Se recostó en el asiento, mirando al techo del auto. Me arrepiento, dijo en voz alta, como si ella pudiera oírlo. Me arrepiento de no haberte escuchado. De no haberte visto. De no haberte merecido. Y por primera vez en su vida, Santiago Varela lloró. No por lo que había perdido, sino por lo que nunca supo valorar cuando lo tuvo. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Valeria cerraba su computadora tras una larga jornada. Afuera, la luna brillaba con una calma antigua. No sabía que Santiago lloraba. No le importaba ya. Pero algo en el aire había cambiado. Como si el destino, paciente y justo, estuviera tejiendo un nuevo encuentro, no para reescribir el pasado, sino para cerrar lo que nunca terminó. Y en el silencio de la noche, entre lágrimas y decisiones, el futuro ya había. Al llegar a Luxor Motors, la recibió el guardia de seguridad, quien ahora la saludaba con una inclinación respetuosa. Buenos días, señora Mendoza. Buenos días, Ernesto. Hoy es el día, ¿verdad? Ella sonrió. Hoy empieza todo. Subió al 5.º piso. El equipo ya estaba reunido.
En la sala de prototipos, los 3 coches estaban cubiertos con telas oscuras, esperando el momento de revelarse. Era el ensayo final antes del lanzamiento oficial. En una semana, el mundo los vería. Y con ellos, vería a Valeria. «Estás temblando», dijo Mateo, que la había acompañado como su asesor informal. «No es miedo», respondió ella, ajustándose la chaqueta. «Es emoción. Es vida». Él la miró con afecto. «Mamá estaría orgullosa». «Lo sé», susurró. «Por eso hago esto. No para vengarme de nadie, sino para honrar a esa mujer que me enseñó que el valor no se negocia». El ensayo comenzó. Valeria se colocó frente a los coches, respiró hondo y, con voz clara y serena, empezó su discurso. «Estos 3 vehículos no son solo máquinas. Son historias. El primero representa la partida, el momento en que decides que ya no puedes vivir por los ojos de otro. El segundo, la lucha cada noche en vela, cada no que te dijeron y que convertiste en un aún no. Y el tercero, su voz se suavizó, el tercero es la libertad. No la que se compra, sino la que se gana con cada decisión honesta que tomas». Al terminar, hubo un silencio denso, reverente. Luego, aplausos. No efusivos, sino profundos. Como si todos hubieran sentido algo más que un discurso o una confesión. «Perfecto», dijo el señor Delgado, con los ojos húmedos. «Mañana haremos la sesión de fotos. Pero hay algo que debes saber». Valeria lo miró, inquieta. «¿Qué? Invitamos a la prensa especializada y a algunas figuras del mundo empresarial. Entre ellos, Santiago Varela». Ella palideció. Él, ¿por qué? Porque Luxor quiere su inversión. Y porque, bajó la voz, porque alguien cree que es hora de que se vuelvan a ver. Valeria se cruzó de brazos, como protegiéndose. «No necesito su mirada para validar lo que hice». «No se trata de validación, Valeria», dijo Mateo, acercándose. «Se trata de cierre. Si él está allí, no será para juzgarte. Será para ver lo que perdió. Y tú, estarás para demostrarle que no fue una pérdida. Fue una liberación». Ella no respondió de inmediato. Miró los coches cubiertos, esas 3 siluetas idénticas que hablaban de su alma en 3 tiempos distintos. «Está bien», dijo al fin. «Que venga. Pero no hablaré con él. No si no es necesario». Esa noche, no durmió. No por miedo. Por claridad. Se sentó en el suelo de su salita, rodeada de bocetos, cartas de su madre, fotos antiguas. Encendió una vela. Y escribió una carta que nunca pensaba entregar. «Querido Santiago, si alguna vez lees esto, es porque ya no me importa si lo haces. No te escribo para culparte. Tampoco para perdonarte. Te escribo para decirte que, gracias a ti, aprendí que el amor no es quedarse. Es respetar. Y tú, nunca me respetaste. Pero ya no duele. Porque hoy, yo me respeto a mí misma. Valeria». Dobló la carta y la guardó en un sobre blanco, sin nombre, sin dirección. Mientras tanto, en su penthouse, Santiago revisaba la invitación al lanzamiento de Tríada. La había dejado sobre su escritorio durante días, como si temiera tocarla. Pero esa noche, la tomó entre sus manos y la miró largo rato. «¿Vas a ir?», preguntó su madre por videollamada. «No lo sé». «Entonces es que ya sabes que debes ir». Él no respondió. Pero en sus ojos había una determinación nueva. No la del hombre que todo lo controla, sino la del que, por fin, está dispuesto a enfrentar lo que dejó atrás. A la mañana siguiente, mientras Valeria ajustaba el último detalle en el taller, un mensajero llegó con un paquete pequeño. Lo abrió con curiosidad. Dentro, una caja de madera con una nota para la mujer que diseñó su libertad. «Que estos te acompañen en el camino». Dentro, 3 llaves. 3 juegos idénticos. De un coche que no era de lujo, sino de propósito. Eran las llaves de los primeros 3 Tríada. Los que ella misma había diseñado. Miró a Mateo, incrédula.
como, Delgado dijo que era tradición del fundador. El diseñador siempre recibe las primeras llaves. Valeria sostuvo una de ellas en su palma. Era fría, metálica, pero le pareció cálida. Como una promesa cumplida. Estoy lista, dijo, con una calma que venía del alma. Y en algún lugar de la ciudad, Santiago se ponía su mejor traje. No para impresionar, sino para enfrentar, por primera vez en su vida, las consecuencias de su orgullo. Valeria los observaba desde la distancia, con las manos en los bolsillos de su chaqueta, el corazón latiendo con una calma extraña. No era ansiedad. Era presencia. Estaba allí, entera, sin fragmentos perdidos. Nerviosa, preguntó Mateo, acercándose con 2 cafés. No, dijo ella, aceptando uno. Solo, consciente. De que hoy el mundo te verá como eres. Como decidí ser, corrigió, con una sonrisa leve. En ese momento, un coche se detuvo al borde del perímetro. Un Mercedes oscuro, impecable, con vidrios tintados. Valeria no necesitó ver quién bajaba para saberlo. Lo sintió en el aire. Como un cambio de presión, como un recuerdo que regresa sin permiso. Santiago salió del auto con paso lento. Llevaba un traje gris, sin corbata. Nada ostentoso. Nada del Santiago de antes. Parecía más humano. Más cansado. Más real. Sus miradas se encontraron a través del espacio, como si los años entre ellos se evaporaran en un instante. No hubo gesto. No hubo palabra. Solo el silencio, denso y cargado de todo lo no dicho. Vino, murmuró Mateo. Lo sé. ¿Vas a hablar con él? No lo sé, respondió Valeria, con la voz más firme de lo que sentía. Depende de si él viene a ver los coches, para ver a la mujer que los creó. Santiago no se acercó de inmediato. Se quedó junto a su auto, observando los tríada con una expresión imposible de descifrar. Pero sus manos, metidas en los bolsillos, estaban cerradas en puños. Un periodista se le acercó. Señor Varela, ¿viene a apoyar el proyecto de su exesposa? Santiago no respondió de inmediato. Miró hacia donde Valeria estaba, y por un instante, su máscara se quebró. No vine a apoyar nada, dijo, con voz baja pero clara. Vine a ver lo que no supe valorar. El periodista anotó la frase. Santiago no le importó. Entretanto, dentro del salón de eventos, los invitados comenzaban a llegar. Ejecutivos, diseñadores, periodistas. Todos sabían que ese día no se lanzaba solo un coche. Se lanzaba una historia. Valeria entró con paso seguro, saludando con cortesía pero sin buscar aplausos. Junto a ella, el equipo de Luxor la rodeó como si la protegiera, no por estatus, sino por respeto. Señora Mendoza, dijo una reportera, micrófono en mano, porque 3 coches idénticos, que simbolizan. Valeria tomó aire, como si lo que iba a decir fuera un acto de liberación. Porque algunas personas necesitan repetir su renacimiento hasta creerlo. El primero es para quien se atreve a irse. El segundo, para quien aprende a caminar sola. Y el tercero, hizo una pausa, mirando hacia la entrada, donde Santiago acababa de entrar, el tercero es para quien ya no necesita demostrarle nada a nadie. Hubo un murmullo entre los presentes. Algunos miraron a Santiago. Él no bajó la vista. La sostuvo. Y en sus ojos, Valeria vio algo que jamás había visto antes: arrepentimiento verdadero. Más tarde, durante el cóctel, se encontraron. No por casualidad. Por necesidad. Hola, Valeria, dijo él, con voz suave, como si temiera romper algo. Santiago. Estos coches son impresionantes. Gracias. No los diseñaste para mí, ¿verdad? Ella lo miró fijamente. Los diseñé para mí. Y para todas las mujeres que alguna vez firmaron un papel creyendo que era el fin, y descubrieron que era el comienzo. Él bajó la mirada. Quisiera poder deshacer lo que hice. No puedes, dijo ella, sin dureza, sin rencor. Pero puedes elegir qué hacer con lo que queda. Hubo un silencio. Largo. Íntimo.
como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Podría invitar a tomar un café solo para hablar. Nada más. Valeria lo miró. Vio al hombre que la había herido. Pero también vio al hombre que, por primera vez, reconocía su error. No hoy, dijo al fin. Hoy no es tu día. Hoy es el mío. Él asintió, con una tristeza serena. Lo entiendo. Se dio la vuelta, pero antes de irse, añadió, casi en un susurro, estoy orgulloso de ti, Valeria. Ella no respondió. Pero, por dentro, algo se cerró. No con dolor. Con paz. Mientras Santiago salía del salón, los 3 coches Tríada brillaban bajo las luces del estacionamiento. Y en el bolsillo de Valeria, las 3 llaves tintineaban por el chisme, disfrazado de conversación casual. Dicen que los coches Tríada están agotándose antes del lanzamiento, comentó una mujer, con voz melosa. Increíble, no toda esa historia, tan emocional. Emocional o no, dijo otro, lo cierto es que Valeria Mendoza ha vuelto. Y no como la esposa silenciosa que todos recordaban, sino como la mente detrás del mayor fenómeno del sector en una década. Santiago apretó la copa entre sus dedos, pero no respondió. ¿Y tú?, insistió Luciano, mirándolo con una mezcla de burla y curiosidad. ¿La perdonaste? Santiago lo miró fijamente. No con ira. Con una calma que sorprendió incluso a él mismo. No es asunto tuyo. Vamos, hombre, rió Luciano. Todos sabemos que la dejaste con lo opuesto. Que le negaste hasta el nombre en los papeles. Y ahora ella diseña 3 coches idénticos al que tú le negaste como regalo. ¿No te parece poético? El aire se tensó. Las risas se apagaron. Incluso la música pareció bajar de volumen. Santiago dejó la copa sobre la mesa con cuidado, como si temiera quebrar algo más que cristal. No la dejé con lo opuesto, dijo, con voz baja pero clara. Ella se fue con su dignidad. Y yo, me quedé con todo menos con eso. Hubo un silencio incómodo. Nadie supo qué decir. ¿Te arrepientes?, preguntó alguien, casi en un susurro. Santiago no respondió de inmediato. Miró hacia la ciudad, hacia las luces que parpadeaban como recuerdos. Me arrepiento, dijo al fin, de haber confundido el control con el amor. De haber creído que el poder era más fuerte que la verdad. Y sobre todo, su voz se quebró levemente, me arrepiento de no haber escuchado cuando aún tenía tiempo. Luciano, por primera vez en años, no tuvo una réplica ingeniosa. Solo bajó la vista, incómodo. Lo que hizo Valeria, continuó Santiago, como si hablara más para sí que para ellos, no fue venganza. Fue justicia. Y yo, no merecía ni siquiera estar en la misma habitación que ella. Se dio la vuelta y caminó hacia el borde de la terraza, lejos del bullicio, lejos de las máscaras. El viento frío le acarició el rostro, como una caricia que no se había permitido en años. Desde allí, en la distancia, vio algo que lo dejó sin aliento. 3 coches negros, idénticos, estacionados frente a un edificio del centro. Brillaban bajo las luces de la calle, majestuosos, serenos. Y junto a uno de ellos, una figura familiar, Valeria, hablando con una joven que parecía admirarla profundamente. No estaba posando. No estaba actuando. Estaba enseñando. Y en ese instante, Santiago entendió. Ella no había construido esos coches para humillarlo. Los había construido para elevar a otros. Se llevó una mano al pecho, como si algo dentro de él se hubiera roto, y al mismo tiempo, sanado. Santiago escuchó la voz de su madre tras él. Se giró. Ella lo miraba con ojos sabios, llenos de una ternura que nunca le había faltado. Vienes a decirme que me equivoqué, ¿verdad? Vengo a decirte que aún estás a tiempo, respondió ella, suavemente. No de recuperarla, sino de convertirte en alguien que, al menos, merezca mirarla desde lejos. Él asintió, con los ojos húmedos. Y si ya es demasiado tarde, nunca es tarde para comenzar a ser mejor, dijo ella, acariciándole el brazo. Aunque sea solo para ti. Abajo, Valeria se subió a uno de los coches. No con arrogancia.
con naturalidad. Allí, en el semáforo contiguo, estaba ese carro. Negro. Impecable. Con líneas que parecían talladas por la misma mano que alguna vez le acarició el rostro con ternura. Idéntico al suyo. Idéntico al que él le había negado años atrás con un frío: no es apropiado para ti. El corazón le dio un vuelco. No podía ser. No debía ser. Pero cuando el semáforo cambió y el coche se puso en movimiento, distinguió claramente la figura al volante. El cabello suelto, la postura erguida, la forma en que sostenía el volante con una mezcla de firmeza y calma que solo Valeria poseía. No, murmuró, pisando el freno sin pensarlo. Miró por el retrovisor. El tráfico se acumulaba detrás, pero no le importó. Solo tenía ojos para ese coche que se alejaba, como si el destino le hubiera dado una segunda oportunidad, y ya se le escapara entre los dedos. Durante el resto del día, no pudo concentrarse. Los números en las pantallas se volvieron borrosos. Las voces de sus asistentes, ruido de fondo. Solo una imagen lo perseguía a ella, al volante de su coche. No del coche que él le negó, sino del que ella había creado. Con sus propias manos. Con su propio talento. Con su propia libertad. Señor Varela, ¿todo bien?, preguntó su secretaria, preocupada. Ha estado ausente. Necesito saber algo, dijo él, de pronto, levantándose. Necesito saber si ese coche, si los Tríada, ya están en circulación. Sí, respondió ella, sorprendida. Desde ayer. La prensa dice que fueron entregados a los primeros compradores. Algunos son socios de Luxor. Otros, personas comunes que participaron en un sorteo benéfico. Y Valeria, ¿tiene uno? La secretaria dudó un instante. Según las redes de Luxor, sí. Tiene 3. Santiago se quedó inmóvil. 3. No 1. 3. ¿Por qué 3? Susurró, más. Para sí que para ella. Esa noche, no fue a su penthouse. Condujo sin rumbo, con las manos apretadas al volante, como si el metal pudiera anclarlo a la realidad. Pasó frente al edificio donde sabía que Valeria vivía. No con la intención de subir. Solo para ver si alguna luz estaba encendida. Y la vio. En el tercer piso. Una ventana iluminada. Y, estacionado frente al edificio, uno de los Tríada. Solo. Silencioso. Como un guardián. Se detuvo a media cuadra. Apagó el motor. Y se quedó allí, en la oscuridad de su auto, observando. No sabía cuánto tiempo pasó. Minutos. Horas. Solo sabía que cada segundo lo hería más. Porque entendía, con una claridad desgarradora, que no era celos lo que sentía. Era admiración. Era pérdida. Era el dolor agudo de darse cuenta de que lo que había creído débil, era lo más fuerte que jamás había conocido. De pronto, la puerta del edificio se abrió. Valeria salió. Vestía un abrigo ligero, y llevaba una bolsa en la mano. Se acercó al coche, abrió la puerta, y antes de subir, levantó la vista. Sus ojos encontraron los de Santiago a través de la oscuridad. No se sorprendió. No se inmutó. Solo lo miró. Larga y profundamente. Como si ya hubiera previsto ese momento. Como si ya lo hubiera perdonado, aunque él no se lo hubiera pedido. Santiago bajó ligeramente la ventanilla. El aire frío de la noche entró, llevando consigo el silencio entre ellos. Hola, dijo, con una voz que apenas reconoció. Hola, Santiago, respondió ella, sin acercarse. No vine a molestarte. Solo, pasaba por aquí. Ella sintió, como si entendiera más de lo que él decía. Ya lo sé. Porque 3 coches, Valeria. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, una sombra de tristeza cruzó su rostro. Porque necesité 3 vidas para sanar la que tú quebraste, dijo, con calma. Uno para huir. Otro para luchar. Y el tercero, para vivir sin miedo. Santiago sintió como si le arrancaran el pecho.
Lo siento, susurró. No lo digas si no estás listo para cambiar, respondió ella. Porque el arrepentimiento sin acción es solo otro tipo de egoísmo. Subió al coche. Cerró la puerta. Y antes de arrancar, lo miró una última vez. No me sigas, Santiago. No por lástima. No por culpa. Si algún día quieres encontrarme, hazlo siendo alguien distinto. Alguien que merezca estar en el mismo mundo que yo construí. Y se fue. Las luces traseras del Tríada se perdieron en la noche, dejando a Santiago solo, con el eco de sus palabras clavado en el alma. Cada vez que cerraba los ojos, veía los 3 coches negros alineados como testigos mudos de su fracaso. Y cada vez que abría los archivos en su computadora, buscaba, sin querer admitirlo, cualquier rastro de Valeria. No en redes sociales, no en revistas de farándula, sino en los lugares donde su talento dejaba huella real: foros de diseño industrial, conferencias sobre movilidad sostenible, incluso en un pequeño artículo de una universidad que la había invitado a dar una charla a estudiantes de arte. La belleza no está en lo que posees, sino en lo que haces con lo que te queda, había dicho ella allí. Santiago leyó esa frase una y otra vez. Hasta que se la aprendió de memoria. Hasta que le quemó en la lengua como una confesión pendiente. Una tarde, mientras revisaba correos sin interés, llegó uno con asunto simple: Proyecto Tríada, documentación técnica, confidencial. Era de un antiguo contacto en Luxor, un ingeniero con el que había negociado años atrás. Al abrirlo, no encontró solo planos. Encontró algo más. Fotos del taller. Notas manuscritas de Valeria. Bocetos con correcciones, frases al margen como menos acero, más alma, que el volante se sienta como una promesa, no como una herramienta. Y al final, un video privado de la presentación interna del prototipo. Con las manos temblorosas, lo reprodujo. Allí estaba ella. No en un escenario de luces, sino en un taller lleno de herramientas y olor a pintura fresca. Hablaba con pasión, con humildad, con una claridad que cortaba el alma. Este coche no es mío, decía. Es de todas las mujeres que un día firmaron un papel creyendo que era el final, y descubrieron que era el comienzo. Lo hice para recordarme que, incluso cuando todo se derrumba, puedes construir algo hermoso con los escombros. Santiago apagó el video. Se quedó inmóvil, con la mirada perdida en la pared donde aún colgaba esa vieja foto de los dos en la playa. Se levantó. Caminó hasta ella. La descolgó con cuidado. No con rabia. Con respeto. Y la guardó en un cajón, no para olvidarla, sino para honrarla como lo que era: un recuerdo que ya no tenía dueño. Al día siguiente, llamó a su abogado. Quiero revisar todos los acuerdos de divorcio, dijo. Especialmente la cláusula sobre los derechos de imagen, propiedad intelectual y cualquier referencia a su nombre en documentos públicos. ¿Por qué ahora? Porque cometí un error, respondió Santiago. Y aunque no pueda deshacerlo, al menos puedo dejar de repetirlo. Pero no fue suficiente. Algo dentro de él exigía más. Contrató, en secreto, a un investigador. No para espiarla. Para entenderla. Quiero saber todo lo que ha hecho desde que se fue, dijo. No sus movimientos. Sus logros. Sus actos. Sus decisiones. Una semana después, recibió un informe delgado, pero denso. Valeria Mendoza fundó un colectivo de diseño para mujeres en situación de vulnerabilidad. Ha donado el 30% de sus ingresos a becas técnicas. Ha rechazado colaboraciones con marcas que no cumplen estándares éticos. Y los 3 coches Tríada no los usa para exhibición: uno lo donó a una fundación de movilidad para madres solteras, otro lo presta a diseñadoras emergentes, y el tercero, lo conduce ella. Pero nunca a eventos de lujo. Solo para ir y venir del taller. Santiago leyó el informe 3 veces. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su antiguo yo. Esa noche, escribió una carta. No larga. No dramática. Solo honesta. Valeria, no espero que la leas. Pero necesito que exista. Me equivoqué al pensar que el poder era controlarte. El verdadero poder era dejarte ser.
y aunque llego tarde, quiero que sepas que, gracias a ti, hoy miro el mundo con otros ojos. Santiago. No la envió. La guardó en el mismo cajón que la foto. Porque entendió, por fin, que no todo se resuelve con una disculpa. Algunas cosas solo se sanan, con el silencio del respeto. Y mientras se luchaba con sus sombras, en la otra punta de la ciudad, Valeria encendía las luces de su taller, lista para comenzar de nuevo. Pero esta vez, cada paso que daba sobre la grava le pesaba como una confesión. No había querido venir. Pero cuando vio que Valeria estaría allí, hablando sobre su fundación para mujeres en diseño, algo en su interior no le permitió decir que no. No por esperanza. No por redención. Sino porque, después de tanto tiempo, necesitaba verla con sus propios ojos. No en fotos, no en videos, no en recuerdos. A ella. Ahora. Y entonces la vio. Estaba de pie junto a una mesa de exposición, rodeada de jóvenes mujeres que la miraban con admiración. Vestía un traje sencillo, de corte limpio, sin joyas, sin maquillaje excesivo. Solo ella. Radiante no por el vestido, sino por la luz que emanaba de su certeza. Santiago se detuvo a varios metros, como si atravesar ese espacio fuera cruzar un río que ya no tenía puente. Pero el destino, cruel y justo a la vez, decidió que no podría observarla desde la sombra. Santiago Varela, dijo una voz conocida a su lado. Se giró. Era la directora del museo, amiga de su madre. No sabía que vendrías. Yo tampoco, respondió, con una sonrisa forzada. Valeria está increíble, ¿verdad?, dijo la mujer, siguiendo su mirada. Ha cambiado vidas. Incluso la mía. Antes de que Santiago pudiera responder, ella lo tomó del brazo, con una naturalidad que no admitía negativa. Ven. Debes saludarla. Después de todo, tienen historia. No es buena idea, murmuró él. A veces, las mejores ideas nacen de los peores momentos, dijo ella, y lo condujo hacia el grupo. Valeria lo vio venir. No se inmutó. No sonrió. Pero tampoco se fue. Simplemente, esperó. Cuando estuvieron frente a frente, el mundo pareció detenerse. El ruido del evento se desvaneció. Solo quedaron ellos, el pasado y el aire denso entre los dos. Valeria, dijo Santiago, con voz más suave de lo que recordaba tener. Santiago. Hubo un silencio. Largo. Real. No sabía que vendrías, añadió ella, sin reproche. No planeaba hacerlo. Pero, necesitaba verte. Ella lo miró a los ojos, como si buscara algo. ¿Y, viste lo que esperabas? No, respondió, con honestidad. Vi mucho más. Una de las jóvenes del grupo, una estudiante de diseño, los miró con curiosidad. Ustedes, se conocen. Valeria asintió, con una calma que impresionó incluso a Santiago. Fuimos marido y mujer. Hace mucho tiempo. Ah, dijo la chica, incómoda. Lo siento. No lo sientas, dijo Valeria, con una sonrisa tranquila. Algunas despedidas son necesarias para que nazcan nuevas personas. Santiago sintió esas palabras como una caricia y una herida al mismo tiempo. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó, en voz baja. Solo un momento. Valeria dudó. Miró a las jóvenes, luego de nuevo a él. 5 minutos, dijo al fin. Se alejaron del grupo, caminando hacia un rincón del jardín, bajo la sombra de un viejo olmo. ¿Has cambiado?, dijo ella, sin mirarlo. He intentado, respondió. No por ti. Por mí. Pero, tú fuiste el espejo. Ella se detuvo. Lo miró de frente. ¿Por qué estás aquí, Santiago? Porque no puedo seguir fingiendo que no te admiro. Que no me duele lo que hice. Que no lamento haberte hecho sentir que tu valor dependía de lo que yo te daba. Valeria respiró hondo. No había lágrimas. Solo una serenidad profunda. No vine a escuchar disculpas. Lo sé. Y no te las estoy pidiendo. Solo quiero que sepas que veo quién eres.
verdaderamente. Y lamento no haberlo visto antes. Hubo un silencio. El viento movió las hojas sobre sus cabezas. ¿Y ahora?, preguntó ella. Ahora quiero construir algo que merezca existir. Algo que no esté basado en poder, sino en respeto. Y si algún día logro ser la mitad de la persona que tú eres, tal vez podré mirarme al espejo sin vergüenza. Valeria lo observó largo rato. Luego, con una suavidad inesperada, dijo: no necesitas mi perdón para sanar, Santiago. Pero tampoco necesitas mi presencia para recordar lo que hiciste. Lo importante es que tú no lo olvides. Asintió. Y en ese gesto, algo se cerró. No con ruido. Con paz. Gracias, dijo él. Gracias a ti, respondió ella, con una sonrisa leve. Por darme la razón, y por darme la fuerza para seguir. Se dieron la vuelta. Regresaron al evento. Cada uno a su mundo. Pero mientras Santiago se perdía entre la multitud, Valeria se quedó un instante más pregunta en la mente: ¿esto construye o destruye? Una mañana, mientras revisaba los informes de inversiones, su asistente entró con una expresión inusual. Señor Varela, hay algo que debe ver. Le entregó una tableta. En la pantalla, una imagen tomada por un dron, 3 coches negros, perfectamente alineados frente a un centro comunitario en el sur de la ciudad. El logotipo de Luxor brillaba discretamente en las puertas. Y allí, entre ellos, estaba Valeria, entregando las llaves a 3 mujeres jóvenes, estudiantes del programa que ella misma había fundado. Otra vez, murmuró Santiago. No es casualidad, dijo su asistente. Es la tercera vez este mes. Siempre los mismos 3 modelos. Siempre en lugares distintos. Siempre con ella. Santiago se levantó, caminó hasta la ventana. Afuera, su propio coche, idéntico a los de la foto, esperaba en el estacionamiento privado. Solo que el suyo nunca había llevado a nadie más que a él mismo. ¿Por qué 3?, repitió, como si la respuesta pudiera cambiar algo. Esa tarde, sin avisar a nadie, condujo hasta el barrio donde había visto los coches. No entró al centro. Se estacionó a una cuadra, observando. No con envidia. Con admiración. Pasadas las horas, Valeria salió. No en uno de los Tríada, sino en transporte público, con una mochila al hombro y una taza de café en la mano. Santiago la siguió, no como un perseguidor, sino como un testigo silencioso. La vio subir al autobús. La vio bajar en su parada habitual. La vio caminar hasta su edificio. Y entonces, algo lo detuvo. Frente al portal, estaban los 3 coches. No aparcados al azar. Cuidadosamente ordenados, como una ofrenda. Uno con el parabrisas limpio, el otro con una funda nueva en el asiento del conductor, el tercero con un ramo pequeño de flores silvestres apoyado en el capó. No eran de exhibición. Eran de uso. De vida real. Se acercó, despacio. Nadie lo vio. Nadie lo reconoció. Solo el viento, que parecía susurrar la verdad que tanto había evitado. Porque 3, volvió a preguntarse en voz alta. Y entonces, como si el universo decidiera responderle, una voz lo sobresaltó. Porque una mujer no necesita un coche para escapar, necesita 3 para demostrar que ya no huye. Se giró. Era Mateo, con las manos en los bolsillos y una mirada seria. No vine a molestarla, dijo Santiago, con calma. Lo sé. Pero estás aquí. Y eso ya dice mucho. Solo quiero entender. Mateo lo miró largo rato. Luego señaló los coches. El primero, dijo, es para quien no tuvo opción. El segundo, para quien aprendió a elegir. Y el tercero, hizo una pausa, es para quien ya no necesita explicar por qué merece estar al volante. Santiago sintió un nudo en la garganta. Ella nunca quiso vengarse de mí. No, dijo Mateo. Solo quiso recordarte, sin decir una palabra, que lo que tú le quitaste, nunca fue tuyo para empezar. Se hizo el silencio. Los 2 hombres se quedaron allí, bajo la luz tenue del atardecer,
rodeados por los 3 coches que hablaban más fuerte que cualquier discurso. ¿Ella sabe que estás aquí?, preguntó Mateo. No. Entonces, tal vez, deberías irte antes de que lo haga. Santiago asintió. Dio un último vistazo a los coches. A la ventana del 3er piso, donde una luz se encendía. Dile, que los vi. Y que entendí. No necesitas que se lo diga, respondió Mateo. Si de verdad entendiste, ella ya lo sabe. Y con esas palabras, Santiago se alejó. No con la cabeza baja, sino con el alma más ligera. Costumbre, sino por inercia, como si aún creyera que allí encontraría un eco de lo que alguna vez fue. Pero el lugar ya no le pertenecía. Ni él le pertenecía al lugar. Estaba sentado solo en la terraza cubierta, con un vaso de agua frente a él, ya no bebía whisky, mirando las gotas resbalar por el cristal. Fue entonces cuando Luciano se acercó. No con su habitual sonrisa burlona, sino con una expresión extraña, casi incómoda. ¿Sigues pensando en ella?, preguntó, sin preámbulos. Santiago no respondió de inmediato. Solo asintió, con los ojos still fijos en la lluvia. Te vi el otro día, continuó Luciano. Frente al edificio donde vive Valeria. Como un fantasma que no sabe si está muerto o vivo. No soy un fantasma, dijo Santiago, con calma. Solo un hombre que tardó demasiado en despertar. Luciano se sentó frente a él, jugueteando con su anillo de bodas. Hoy, en la junta de accionistas, uno de los nuevos socios de Luxor contó algo, hizo una pausa. Dijo que Valeria donó uno de los Tríada a una madre soltera que trabaja en limpieza y necesita trasladarse a 3 turnos para mantener a sus hijos. Otro lo presta cada mes a una diseñadora emergente que no tiene recursos. Y el tercero, miró a Santiago, lo usa ella, sí, pero nunca para ir a fiestas, ni a entrevistas. Solo para ir al taller. Para trabajar. Santiago apretó los labios. No dijo nada. Y luego, añadió Luciano, bajando la voz, el tipo dijo algo que me quedó clavado, nunca sabes lo que tienes hasta que lo ves en manos de quien lo merece. El silencio que siguió fue tan denso que hasta la lluvia pareció detenerse. Santiago cerró los ojos. Y en ese momento, no vio números, ni contratos, ni imperios. Vio a Valeria firmando aquel papel de divorcio con la cabeza alta. Vio sus manos temblar, no de miedo, sino de dignidad. Vio cómo se fue, no con furia, sino con una calma que solo nace cuando uno sabe que, aunque pierda todo, no ha perdido su alma. Me equivoqué, dijo al fin, con la voz quebrada. No solo con ella. Con todo. Creí que el éxito era tener más que los demás. Pero el verdadero éxito, es hacer que otros tengan algo. Luciano lo miró, sorprendido. No reconocía al hombre frente a él. ¿Y ahora qué harás? No lo sé, respondió Santiago. Pero ya no quiero construir muros. Quiero abrir puertas. Se levantó. Dejó el vaso intacto sobre la mesa. ¿Vas a buscarla?, preguntó Luciano. No, dijo, con una tristeza serena. Ya no se trata de buscarla. Se trata de convertirme en alguien que, si algún día ella me vea desde lejos, no sienta que perdió el tiempo conmigo. Y se fue, bajo la lluvia, sin paraguas, como si necesitara sentir cada gota como un bautismo. Mientras caminaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre, tu padre. Una vez me dijo que el arrepentimiento sin acción es como una flor sin raíz. Ya viste la flor, Santiago. Ahora planta la raíz. Él se detuvo en medio de la acera, con el agua empapándole el traje, y por primera vez en años, sonrió. No con triunfo. Con propósito. Porque entendía, al fin, que no se trataba de recuperar a Valeria. Se trataba de recuperarse a sí mismo. Ya antes había notado, que la vio. Valeria salía del taller de Luxor, con su mochila al hombro y una carpeta bajo el brazo. Llevaba el cabello recogido, las mangas de su camisa arremangadas, y en el rostro, esa calma que solo nace cuando uno ya no tiene nada que probar. No la llamó. No corrió. Solo se quedó allí, a pocos metros, como si el universo hubiera decidido que ya no podían seguir evitándose.
Ella lo vio. Y esta vez, no apartó la mirada. Se acercó, despacio, como quien se acerca a un fuego que ya no quema, pero aún calienta. Hola, Santiago, dijo, con voz suave, sin reproche. Hola, Valeria. Hubo un silencio. No incómodo. Natural. Como si el tiempo hubiera hecho su trabajo y ya no hubiera urgencia en las palabras. No vine a pedirte nada, dijo él, antes de que ella pudiera hablar. Solo, necesitaba verte. Ella lo miró a los ojos, largamente. Como si buscara en ellos algo que antes nunca había estado. Y, ¿encontraste lo que buscabas? Encontré a un hombre que perdió demasiado por no saber lo que tenía, respondió, con la voz temblorosa. Y que, tal vez, está aprendiendo. Valeria suspiró. No con tristeza. Con alivio. Me alegra oírlo. Quiero disculparme, dijo él, con las manos ligeramente temblorosas. No por cumplir con una obligación. Sino porque hoy entiendo el daño que hice. No fue quitarte cosas. Fue hacerte sentir que no merecías tenerlas. Ella bajó la vista un instante. Luego la levantó, con una firmeza serena. No necesito tu disculpa, Santiago. Él asintió, tragando saliva. Lo sé. Pero necesitaba decírtelo. Entonces ya lo dijiste, dijo ella, con suavidad. Y yo, te escuché. Se hizo un silencio. El viento movió las hojas secas a sus pies. ¿Y ahora? Preguntó él. Ahora sigo adelante, respondió Valeria. Como siempre lo hice. No contra ti. Sino por mí. Él asintió de nuevo. No había esperanza en su mirada. Solo respeto. Puedo al menos saber si algún día podrás mirarme sin recordar lo que hice. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, una sombra de ternura cruzó su rostro. Ya no te miro como al hombre que me quitó todo, Santiago. Te miro como al hombre que me devolvió a mí misma. Porque si no hubiera sido tan ciego, tal vez yo nunca habría visto mi propia luz. Él sintió esas palabras como un perdón que no había pedido, pero que sanaba más que 1000 disculpas. Gracias, susurró. No me des las gracias, dijo ella, con una sonrisa leve. Solo asegúrate de que el hombre que eres ahora no traicione al hombre que estás tratando de ser. Se dio la vuelta para irse. Pero antes de alejarse, se detuvo. Y Santiago, no me busques más. No porque te odie. Sino porque ya no necesito que me veas para existir. Y se fue, caminando con paso firme, sin mirar atrás. Él se quedó allí, bajo el cielo ya despejado, con el eco de sus palabras resonando en el pecho. No había reconciliación. No había regreso. Pero había algo más valioso: paz. Santiago regresó a su oficina, pero no a la vida que antes conocía. Reunió a su equipo directivo en la sala principal, donde los retratos de su abuelo y su padre lo miraban desde las paredes con ojos de mármol. Nadie sabía qué esperar. A partir de hoy, dijo, con una voz más tranquila que nunca, Varela Inversiones dejará de priorizar el rendimiento a cualquier costo. Comenzaremos un nuevo enfoque: inversiones con impacto social. Viviendas asequibles. Apoyo a emprendedoras. Educación técnica para comunidades marginadas. Hubo murmullos. Algunos incrédulos. Otros, aliviados. ¿Está seguro, señor?, preguntó uno de sus socios más antiguos. Esto no es lo que construyó su familia. Tal vez, respondió Santiago. Pero es lo que a ellos necesito construir. Esa misma semana, donó el edificio que alguna vez había sido la primera oficina de su abuelo a una fundación de mujeres en tecnología. En la ceremonia de entrega, no dio discursos. Solo estuvo allí, en silencio, viendo cómo jóvenes con sueños más grandes que su pasado entraban por esas puertas. Una tarde, mientras revisaba los nuevos planes, su madre lo llamó. ¿Viste la noticia?, preguntó, con voz emocionada. ¿Qué noticia? Valeria lanzó su fundación oficialmente. Se llama Raíces. Y en la presentación, mencionó tu nombre. Santiago sintió un vuelco en el pecho.
¿Qué dijo? Nada malo. Solo dijo, algunas despedidas duelen, pero son necesarias para que otras siembras florezcan. Hoy, plantamos juntas. Él cerró los ojos. No con dolor. Con gratitud. Ella no me necesita para brillar, pero aún así, me incluyó en su historia. Porque ya no eres su enemigo, Santiago, dijo su madre. Eres parte de su lección. Desde entonces, Santiago cambió. No de golpe. No con fanfarria. Sino con decisiones pequeñas, diarias, honestas. Visitó proyectos que financiaba. Escuchó a las personas, no para responder, sino para entender. Y, por primera vez, su nombre comenzó a asociarse no con poder, sino con propósito. Una noche, mientras caminaba solo por el parque, ya no usaba chofer, vio a una joven madre subiendo al tríada que Valeria había donado. La mujer rió con su hijo pequeño mientras cerraba la puerta del coche. No era rica. No era famosa. Pero tenía movilidad, dignidad, futuro. Santiago se detuvo. Observó. Y por primera vez, sintió que lo que construía, importaba. No lo hizo por Valeria. Lo hizo porque, gracias a ella, había descubierto que el verdadero legado no se mide en fortunas, sino en cuántas vidas tocan tus manos antes de que te vayas. Y en ese instante, bajo la luz tenue de una farola, Santiago Varela dejó de ser el heredero de un imperio. Con una historia escrita en las manos y una esperanza en la mirada. Valeria estaba en el centro, no en un estrado, sino de pie entre ellas, como una más. Vestía una blusa sencilla, sin maquillaje, con los pies firmes en el suelo que ahora también era suyo. Esta fundación, dijo, con voz clara y cálida, no es mía. Es nuestra. Porque el talento no tiene apellido, ni cuenta bancaria, ni permiso de un hombre para existir. Solo necesita espacio, y fe. Una joven, con el delantal manchado de tinta y los ojos brillantes, levantó la mano. ¿Cómo supiste que podías hacer esto, después de todo lo que perdiste? Valeria sonrió. No con tristeza. Con fuerza. Porque lo que yo creía que era, todo, en realidad era solo una jaula dorada. Y cuando me fui, descubrí que el cielo era más grande de lo que me habían permitido ver. Hubo un murmullo de asentimiento. Muchas de ellas sabían lo que era callar para no molestar, ceder para ser amada, desaparecer para no incomodar. Entonces, continuó Valeria, esta fundación no es solo para enseñar diseño o ingeniería. Es para recordarles que su voz vale. Que su visión importa. Que no necesitan permiso para construir su vida. En ese momento, una mujer mayor, con el cabello canoso y las manos ásperas de tanto trabajar, se acercó y le entregó un sobre. De parte de alguien que no quiso dar su nombre, dijo, con voz suave. Valeria lo abrió. Dentro, un cheque. Y una nota para que 3 más puedan empezar. Ese. No decía más. No necesitaba decirlo. Valeria sostuvo el papel un instante, con los ojos húmedos. No por gratitud, sino por reconocimiento. Porque ese gesto no era caridad. Era respeto. Era silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. ¿Quién lo envió?, preguntó una de las chicas. Alguien que aprendió, respondió Valeria, doblando la nota con cuidado, que a veces, la mejor forma de pedir perdón es ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Más tarde, mientras caminaba entre las mesas, ayudando a ajustar un boceto o a calibrar una impresora 3D, una periodista local se le acercó. Señora Mendoza, ¿alguna vez pensó en volver a tener una relación como la que tuvo Valeria? Se detuvo. Miró por la ventana, hacia el cielo ya rosado del atardecer. No quiero una relación que me haga sentir que debo callar para ser amada. Quiero una donde mi silencio sea escuchado, y mi voz, celebrada. ¿Y cree que eso existe? Sí, dijo, con una sonrisa tranquila. Pero no se encuentra buscando. Se construye, cuando uno ya no necesita a nadie para sentirse completo. Al caer la noche, las luces del taller se encendieron una a una, como estrellas que nacían en la tierra. Las mujeres seguían trabajando, riendo, compartiendo. Y Valeria, desde la puerta, las observaba con el alma llena.
No había venganza en su triunfo. Solo justicia. Y mientras la ciudad dormía, allí, en ese rincón olvidado del mapa, nacía algo más fuerte que el dinero, más duradero que el poder, una comunidad. Hecha no de mármol, sino de manos unidas. Y en algún lugar de la ciudad, Santiago miraba las noticias en su televisor. No vio su nombre. No lo buscaba. Pero al ver el rostro de Valeria, sereno, lleno de propósito, apagó el aparato. No con tristeza. Do llegó puntual. Valeria. Vestía un abrigo ligero, el cabello suelto, las manos libres de joyas, los ojos serenos como el agua después de la tormenta. Se sentó frente a él sin decir una palabra. Solo asintió, como si ya hubieran dicho todo lo necesario en vidas anteriores. Gracias por venir, dijo Santiago, con voz baja. No vine por ti, respondió ella, con suavidad. Vine porque ya no tengo miedo de verte. Él asintió. No lo tomó como un rechazo. Lo tomó como un regalo. He estado siguiendo el trabajo de raíces, dijo. Las chicas que recibieron becas, una ya diseñó su primer prototipo de silla de ruedas ecológica. Sí, sonrió Valeria. Se llama Lucía. Tiene 19 años y perdió a su madre cuando era niña. Dice que quiere crear cosas que ayuden a otros a no sentirse solos. Santiago bajó la vista. Por un instante, vio a la mujer que él había sido capaz de lastimar y a la que ella se había convertido a pesar de eso. Nunca imaginé que tu dolor se transformaría en tanto bien. No fue a pesar de ti, Santiago, dijo ella, con calma. Fue gracias a ti. Porque si no hubiera sido tan ciego, yo nunca habría tenido que abrir los ojos por mí misma. Él respiró hondo. No busco tu perdón. Ni tu amistad. Solo, quería verte una última vez. Para decirte que entiendo. Que veo quién eres. Y que lamento, de verdad, no haberte visto antes. Valeria lo miró largo rato. No con dureza. Con compasión. El perdón no es para ti, dijo. Es para mí. Y ya lo di, hace tiempo. No porque te lo merecieras, sino porque yo me lo merecía a mí misma. Hubo un silencio. El viento movió las hojas fuera del ventanal. Un barco pasó lentamente por el río. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Te perdona? Santiago tardó en responder. Miró sus manos, las mismas que una vez firmaron papeles que la destrozaron. Estoy aprendiendo. Eso es suficiente, dijo Valeria. Porque el pasado no se borra. Pero el futuro, se elige. Se levantó. Santiago hizo lo mismo. ¿Volveremos a vernos?, preguntó, casi en un susurro. Ella sonrió, con una dulzura que no era nostalgia, sino despedida. No lo sé. Pero si lo hacemos, que sea por algo más que el pasado. Que sea porque nuestros caminos, por elección, se cruzan, no porque nuestras sombras se arrastran juntas. Él asintió. Y en ese gesto, algo se cerró. No con lágrimas. Con paz. Gracias, Valeria. Gracias a ti, Santiago, dijo ella, ya caminando hacia la puerta. Por darme la razón, y por darme la libertad para demostrarla. Y se fue, sin mirar atrás. Él se quedó un momento más, observando cómo su figura se perdía entre los árboles dorados. No sintió vacío. Sintió claridad. Porque ya no eran ex-esposos. No eran enemigos. No eran amantes perdidos. Allí, estacionados frente al centro comunitario Raíces, estaban los 3 coches. Negros. Impecables. Silenciosos. Pero esta vez, no había nadie alrededor. Solo los coches, alineados como testigos mudos de una historia que ya no necesitaba palabras. Se detuvo a pocos metros, el corazón latiéndole con una intensidad que no era miedo, ni nostalgia, sino comprensión. Se acercó despacio. En el capó del coche del medio, había una nota sujeta con una pequeña piedra pulida. La tomó con manos que ya no temblaban. 3 coches. 3 vidas. El primero,
para la mujer que perdió todo, y descubrió que aún le quedaba su dignidad. El segundo, para la que luchó en la sombra, y aprendió a brillar sin pedir permiso. El tercero, para la que ya no necesita demostrar nada, porque su existencia es su legado. No los hice para recordarte lo que me quitaste. Los hice para recordarte lo que nunca fue tuyo, mi alma. Valeria Santiago leyó la carta 2 veces. La tercera, en silencio, con los ojos cerrados. Y entonces, por fin, entendió. El título de aquella historia que el mundo murmuraba, heredero, le quitó todo a su exesposa. 3 años después se arrepintió al verla con 3 coches idénticos. No era una venganza. Era una lección. Una metáfora viva. Un espejo que ella le había puesto frente a los ojos, no para herirlo, sino para que fe. Porque lo que él creyó quitarle no era su hogar, ni su estatus, ni su comodidad. Era su voz. Su confianza. Su derecho a existir sin permiso. Y ella, con una fuerza que nunca supo que tenía, lo había reconstruido. No una vez. 3 veces. Se acercó al primer coche. Pasó la mano por la carrocería fría. Recordó la noche en que ella le pidió uno como regalo de aniversario. Él le había dicho, no es apropiado para ti. Hoy, ese mismo coche llevaba a una madre a su segundo empleo. A una estudiante a su primera entrevista. A una diseñadora a su primer reconocimiento. El segundo coche, el de en medio, tenía una pegatina discreta en la ventanilla, Préstamo Solidario Raíces. Lo usaban mujeres que aún no tenían cómo moverse en la ciudad, pero que soñaban con cambiarla. Y el tercero tenía las llaves aún puestas en el contacto. Como si alguien acabara de bajarse. Como si la vida misma lo hubiera dejado allí, esperando. Santiago no entró. No lo tocó. Solo lo miró. Y en ese momento, supo que el verdadero significado de los 3 coches no estaba en lo que representaban para Valeria, sino en lo que revelaban de él. Él había creído que el poder era poseer. Ella le enseñó que el poder era liberar. Se dio la vuelta. No con la cabeza baja, sino con el alma ligera. Caminó de regreso, y por primera vez, no miró atrás. Porque ya no necesitaba ver los coches para recordar. Los llevaba dentro. Y en el silencio de la tarde, mientras la ciudad seguía su ritmo, los 3 coches permanecieron allí, brillando bajo el sol, no como trofeos, sino como semillas. Y fue entonces, en una plaza pequeña donde los niños ya no jugaban y los bancos estaban desgastados por el tiempo, que se sentó. Frente a él, un farol parpadeaba con suavidad, iluminando apenas el suelo mojado por la lluvia pasada. Sacó del bolsillo la nota de Valeria. La leyó una vez más. No por duda. Por certeza. En ese instante, su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre. Hoy vi a Valeria en la tele. Hablaba de su fundación. Sonreía como nunca la vi sonreír contigo. Me alegra que ambos hayan encontrado su camino. Aunque no sea juntos. Santiago no respondió. Solo guardó el teléfono y miró al cielo. Las estrellas brillaban tenuemente, como si también supieran que algunas luces no necesitan ser vistas para existir. Se levantó. Caminó de regreso hacia el centro. Y al pasar frente al edificio de Raíces, vio las luces aún encendidas. Desde la calle, a través de las ventanas altas, distinguió figuras moviéndose, mujeres dibujando, riendo, ayudándose. Y allí, en medio de ellas, Valeria. No como jefa. No como ícono. Sino como guía. Como hermana. No entró. No llamó. Solo se detuvo, a la sombra de un árbol, y la observó desde lejos. Ella estaba de espaldas, explicando algo sobre un boceto, con las manos en movimiento, con esa pasión que él nunca supo valorar, porque confundió el amor con la posesión. Y en ese momento, Santiago pensó, con una claridad que le dolía y le sanaba al mismo tiempo, algunas personas no se pierden, se devuelven a sí mismas. Y él, por fin, las deja ir. Se dio la vuelta. Comenzó a caminar. Pero ya no era el mismo hombre que había llegado a esa plaza. Era alguien que había visto la luz en los ojos de otra,
y en vez de intentar apagarla, había aprendido a caminar en su resplandor. Al día siguiente, en su oficina, firmó los papeles finales para convertir el viejo edificio familiar en un centro de innovación liderado íntegramente por mujeres. En la última página, dejó una nota escrita a mano que este lugar no sea un monumento a mi apellido, sino un puente para quienes tienen voz, y aún no saben que pueden usarla. Y mientras la ciudad despertaba, Valeria abría las puertas de raíces para otro día de trabajo, de risas, de futuro. Ninguno de los dos volvió a buscar al otro. Pero ambos, sin saberlo, construyeron un mundo donde ya no hacía falta. Porque el verdadero final no es cuando dos personas se reconcilian. Es cuando cada una, por su cuenta, se convierte en la persona que el otro merecía, y nunca supo amar. Y en esa paz, en ese silencio lleno de propósito, la historia no